Volvemos con su programa Ojo con la Cultura de este sábado 10 de abril de año 2021. Dijimos mes del libro y la lectura. Reiteramos, mes del libro, 23 de abril del año 1996. La UNESCO determinó que esa fecha, ese día, 23 de abril, es o debiera celebrarse a nivel mundial como el Día del Libro, que después se fueron sumando otras iniciativas similares, otras celebraciones, y al final se convirtió en el mes del libro, el mes de abril. Por ejemplo, el día 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Literatura Infantil. Hemos recordado nosotros también que en los últimos 30 años el éxito editorial que ha tenido la literatura infantil ha sido impresionante aquí en Chile. Por lo menos el 20% del mercado editorial, por decirlo de una manera, a veces a uno no le gusta hablar así, mercado editorial, pero de los libros que se consumen o se venden o se compran en la mayor parte de las librerías en Chile, tiene que ver con el mundo de la literatura infantil. Hemos recordado a veces, y siempre es bueno citar algunos nombres, de grandes cultores de esta problemática, la literatura infantil en Chile. Uno de ellos, Hernán del Solar, Premio Nacional de Literatura del año 1968. Hernán del Solar, que escribió aproximadamente más de 50 libros, publicó más de 50 libros sobre literatura infantil en Chile. Otro autor, Luis Alberto Hairemans, un libro fabuloso que fue señero en su tiempo, Los niños extraños, del año 1950. Fíjese que Hairemans murió muy joven, murió a los 36 años. Luis Alberto Hairemans, y es más conocido como dramaturgo, es decir, como escritor de obras de teatro, más que como cuentista o novelista. Publicó 2 libros de cuentos, un libro de novela, una novela al final de su vida, y 4 novelas breves que son resumidas en una especie de libro compilatorio llamado Seres de un día. Los niños extraños y los demás son los libros de cuentos propiamente tales, Seres de un día, estas nouvelles, como uno le dice, y Puerta de salida es su novela, publicado precisamente el año de su muerte, 1964. Luis Alberto Hairemans, médico de profesión que lamentablemente desapareció a muy temprana edad. Hernán del Solar, todo lo contrario, fue un hombre que vivió más de 80 años, traductor de idiomas, fue un hombre de una literatura y de un trabajo gigantesco, por decirlo de un modo, porque libro que llegaba del resto del mundo y que iba dedicado, ¿no es cierto?, a los adolescentes, a la literatura que iban a leer los escolares. Bueno, Hernán del Solar era el traductor de muchos de esos libros que nosotros mismos aprovechamos de leer en la escuela o en el liceo. Seguramente usted también, aquellos que nos están sintonizando, viendo, siguiendo a través de las distintas plataformas de Polar Comunicaciones. Marta Brunet también, no podemos olvidarla, Premio Nacional de Literatura del año 1961, y ni hablar de Marcela Paz, 1982, Marcela Paz con su papelucho. Yo no sé, Paulo, si nos acompaña nuestro invitado de ahora, de este segundo bloque, un amigo personal, un amigo nuestro con el que hemos tenido la oportunidad de compartir, no solo en este instante, tal vez en un momento un poco complicado que él está viviendo, pero Juan Pablo Martínez, aprovecho de saludarte, aprovecho de recordar aquí delante de todos los que nos están viendo, sintonizando, siguiendo, un amigo personal, Juan Pablo, porque tú tienes una trayectoria como funcionario de la antigua Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo,
fuiste una de las personas que articuló un proyecto de reorganización de las bibliotecas en un momento álgido, complicado, difícil acá en Magallanes. Vicepresidente de la Cámara de Comercio Detallista. Te conozco, Juan Pablo, muchos años, que siempre has estado vinculado también con la defensa de lo que es el patrimonio cultural. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Víctor. Muchas gracias por esa hermosa presentación. Agradecido siempre de Polar, ¿no es cierto? Un medio que, como dices tú, ambos conocemos. Yo también tuve la oportunidad de estar ahí haciendo programa especial COVID-19 en la emergencia. Sí. Y bueno, y como dices tú, semanas complejas, pero no solamente por lo que quizás todos conocen que ha aparecido en los medios, sino que también por esta nueva intento del gobierno de ingresar esta indicación sustitutiva de la ley del patrimonio, consumo, urgencia y otras cosas que igual nos llaman la atención y nos parece relevante compartir. Yo creo, Juan Pablo, que en honor al tiempo sería bueno de que tú hicieras una breve síntesis, porque estamos hablando permanentemente de la ley de patrimonio. ¿Qué es lo que es esta nueva ley de patrimonio que está ingresando el gobierno? Como dices tú, es un proyecto que ahora le ha dado suma urgencia y además una ley sustitutiva. ¿Qué consiste en general esto de la ley de patrimonio que está implementando el gobierno? Sí, gracias, Víctor. Mira, partir diciendo que todos los actores que trabajan en el mundo de las culturas y el patrimonio, organizaciones sociales, de trabajadores, comunitarias, asociaciones gremiales, profesionales, agrupaciones de pueblos originarios, todos nos enteramos ahora por las redes sociales de la ministra que el 24 de marzo se ingresaba esta indicación sustitutiva y que venía con suma urgencia. Ahora, todos siempre estuvimos de acuerdo en que había que hacer una ley nueva. Nuestra ley era bastante antigua, ¿no es cierto? Y obviamente no daba cuenta de la situación actual de cómo funciona el mundo, por decirlo de alguna forma. Pero lo que nos llamó la atención y la crítica siempre que hubo a este nuevo proyecto era de que si es que se hacía, debía contar con toda la participación de estas organizaciones, porque no hay que olvidar que cuando se crea el Consejo de la Cultura, se hace una gran participación, que obviamente no fue perfecta, pero nada es perfecto, pero se recuerda con mucho gusto que finalmente todos pudieron participar, y hoy vemos que eso no se hace, y además nos llama la atención porque más allá de ver solamente la ley de patrimonio como una ley individual, ¿no es cierto?, que ingresa ahora en estas raras circunstancias, no hay que olvidar que esto viene aparejado con un paquete de medidas que el gobierno está proponiendo que nos parecen que finalmente atentan contra el patrimonio, porque lo ven desde un punto de vista de privilegiar a los negocios extractivistas, inmobiliarios y a los grandes grupos económicos. No hay que olvidar que además de esta ley del patrimonio viene la ley de integración social urbana, viene el TPP-11, la ley de glaciares que crea el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, que busca asegurar una carretera hídrica y la propiedad del agua, la ley de biodiversidad, las modificaciones al sistema de impacto ambiental y ahora la ley de patrimonio cultural. Entonces lo que vemos es que esta nos parece a varias agrupaciones, nosotros lo conversamos a nivel nacional, hay frentes por el patrimonio que se han creado en distintas regiones, que están compuestos por mucha gente que más allá de las ideologías, esto tiene que ver con la defensa de lo nuestro. Y lo que vemos es de que se entra a un sistema que fortalece un sistema de incentivos y compensaciones para dejar de la mano del mercado el patrimonio, las ciudades, el medio ambiente y los territorios. Entonces nos parece muy grave, porque finalmente esta institucionalidad que lo que buscaba era robustecer el patrimonio, ¿no es cierto?, como es el nuevo Servicio Nacional del Patrimonio, en conjunto con este nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, finalmente con esta ley lo que hace es echar todo eso por la borda, porque como te digo, principalmente, y para que la gente lo entienda, el mercado tiene la posibilidad de, a través de incentivos y compensaciones, decidir, ¿no es cierto?, en conjunto con esas organizaciones, qué es y qué no es patrimonio, y poder pagar para comprar lugares o para manejar ciertas situaciones que hoy día incluso en la legislación antigua no estaban contempladas. También tiene un fuerte énfasis en el tema medioambiental. Entonces nos parece que esto avanza en un modelo que no nos parece lógico para el tiempo que vivimos. Y además porque nuevamente deja fuera un tema que es fundamental en la creación del servicio del patrimonio y también del ministerio, que tiene que ver con la constante elusión de la obligación de someter la iniciativa legal a consulta indígena, según las obligaciones que el mismo Estado de nuestro país ha adquirido en la firma del convenio, por ejemplo, 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y después, obviamente, nos dicen, veamos esta indicación sustitutiva y después vamos a poder ver una futura ley de patrimonio cultural indígena,
sabiendo de que este proyecto, esta ley que viene ahora, ya, ¿no es cierto?, deja en menoscabo, ¿no es cierto?, estas organizaciones. Entonces, todo parece acá que se hace entre cuatro paredes, ¿no es cierto?, entre gallo y medianoche, sin consulta, y además nos parece ilógico que tratemos ahora, en estos momentos, de colocar una institución sustitutiva con suma urgencia, siendo que tenemos a puertas un proceso constitucional que igual seguramente va a haber muchos de estos, y la Carta Magna, como ley máxima de la República, efectivamente nos va a dar un marco normativo con respecto a qué es lo que podemos y qué no podemos hacer. Entonces, nos parece que el tiempo es malo, la forma es mala, el fondo es malo, y por tanto lo que hemos estado una serie de organizaciones a nivel nacional solicitándole a la ministra, bueno, a los subsecretarios y también al Parlamento, es de que se baje primero la suma urgencia y que esta indicación sustitutiva quede por lo menos un rato congelada para ver qué es lo que pasa con las elecciones, qué es lo que pasa con distintos otros procesos que se están viviendo. Eso es un poco a grandes rasgos. Necesitaríamos mucho más tiempo, Víctor, sí, para entrar punto por punto a analizar la ley, y además que también dentro de todo yo tampoco soy abogado, soy periodista, así que creo que igual en ese caso del punto a punto, pastelero a tus pasteles. A ver, yo interpreto, Juan Pablo, de que sería prioritario primero establecer la Constitución y después hablar de patrimonio. Yo creo que son dos caminos que van de la mano, porque también lo importante acá es de que la gente cuando vaya a votar entienda que el patrimonio es de todos y todas, y que la cultura no es el hermano menor de un montón de otros ministerios y que va mucho más allá. Entonces, lo que yo creo también es de que hay que ver por quiénes se vota, y si es que tienen una visión clara con respecto a qué es patrimonio, para ver también de que efectivamente podamos ver salvaguardado esto en una nueva constitución, y no finalmente quizás también terminemos pisando la cola, y una nueva constitución con gente que no sabe pueda terminar, ¿no es cierto?, tomando casi esta indicación sustitutiva, incorporándola en la Constitución. Por eso es que lo que se le pide a los parlamentarios y parlamentarias y el mundo político es rechazar la iniciativa, abrir caminos democráticos para encauzar la elaboración de esta nueva ley del patrimonio en el proceso del marco constituyente, para que dicho proceso finalmente sea reflejo de esta nueva Carta Fundamental, que por primera vez, además, en un proceso histórico, la historia se va a llevar a cabo de manera democrática, paritaria y con la participación de los pueblos originarios. Entonces, me parece que por eso te digo, como que no conversa mucho. Quizás antes de que tuviéramos este acuerdo por la paz, ¿no es cierto?, en donde finalmente se llega a la opción de poder cambiar la Constitución, la indicación sustitutiva era un camino alternativo que se veía con buenos ojos siempre y cuando tuviera la participación, cosa que nunca se hizo, y es más, hay acusaciones bastante graves en donde distintas instancias, en donde se ha juntado gente para cualquier cosa, se les ha denominado instancias de participación para esta ley. Yo tengo entendido, de acuerdo a lo que hemos conversado con el presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, Roberto Rivera Vicencio, de que de acuerdo a esta nueva ley de patrimonio, los escritores, los pintores, los escultores prácticamente quedan fuera de la ley de patrimonio, de esta nueva ley de patrimonio. Ese es, a grandes rasgos, así, lo que estaría ocurriendo. Víctor, lo que pasa es que acá también explicarle un poco a la gente que el concepto de patrimonio es bastante más amplio de lo que siempre nos han mostrado. Eso. Siempre el patrimonio estuvo muy asociado a lo que tiene que ver con los monumentos, lo que tiene que ver con los museos, con la infraestructura, con las grandes obras. Lo visible. Lo visible, claro, pero lo intangible, el patrimonio cultural inmaterial, el tema de las artes y las culturas, como dices tú, la música, la pintura, la escultura, sí, la escritura, sí, y todos esos otros grandes artes, ¿no es cierto?, que acompañan a la cultura y que son parte del patrimonio, ¿no es cierto? Y finalmente se ven como hermanos menores o como primos lejanos en esta ley. Y finalmente, incluso en la misma instalación del servicio, uno lo ve en la instalación de los directores o directoras o gente, ¿no es cierto?, que está manejando hoy día el servicio, que la mayoría son arquitectos. Entonces, cuando tú empiezas a meterle mucho arquitecto, te das cuenta cuál es la visión que tiene el servicio con respecto al patrimonio, que tiene que ver con un patrimonio más tangible, con un patrimonio más material, con un patrimonio más de grandes museos, de grandes obras, de puentes, de lo físico, de lo físico. Entonces, nosotros siempre igual también eso lo hemos reclamado desde el interior, de que efectivamente acá falta más antropólogos, falta más sociólogos, falta más gente de las ciencias sociales, falta más artistas, falta más, incorporemos toda esa visión, los pueblos originarios hoy día están incorporados, hay una unidad que ve esto, hay una unidad de patrimonio cultural inmaterial,
pero yo te diría también que muchas veces de repente carece de los recursos, carece de un montón de otras cosas. Entonces, ahora hago la analogía que está de moda el tema de la desmunicipalización de la educación, por ejemplo, con respecto al paso a los servicios locales, y yo digo que ojalá no pase eso de que vamos arreglando la carga en el camino, porque si es que el paso para algo que parece una muy buena idea es sin recursos, es sin gente, es sin participación, finalmente termina en otro chascarro del gobierno. O sea que el remedio no termine convirtiéndose en algo peor que la enfermedad. Exacto. ¿Ya? Juan Pablo, tú eres candidato en este momento a concejal, ¿verdad? Sí, soy candidato en este momento a concejal independiente en un cupo del Partido Humanista. Estamos con las candidaturas y las campañas en stand-by desde el día de ayer, o desde el día 8 a las 12 de la noche. Así que esperando también este nuevo cambio, o sea, como te digo, todo se va ralentizando. Entonces la pregunta es si es que cambiamos las elecciones para un mes más por distintas circunstancias. La pregunta es por qué entonces le damos una urgencia a esta ley. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Se está tratando de meter un tema entre medio como para que pase colado, porque además obviamente todos y todas yo creo que estamos preocupados de lo complejo que se está viviendo principalmente en algunas zonas del país y ya casi en todo el país con respecto a la pandemia. Entonces es tratar de meter un gol por el costado. Oye, Juan Pablo, tú tienes un vínculo histórico con el mundo de la cultura. Me imagino que como proyecto de candidato tienes un acápite completo al tema de la cultura. ¿Podríamos conocer algo de eso? Sí, mira, de esas líneas de acción que tú quieres implementar acá en el caso que seas elegido concejal, Juan Pablo? Sí, Víctor, bueno, tal como tú lo dices, yo desde que vuelvo a Punta Arenas ya hace 7 años he estado activamente en temas culturales. Quizás la gente no lo ve tanto, pero mucho trabajando incluso con temas no tan conocidos. Muchos DJs, por ejemplo, de música electrónica que están acá en la región creando sus propias composiciones, muchas bandas de música de distintas índoles. También con los escritores, bueno, contigo hemos tenido, pero es quizás un tema más de trabajo, ¿no es cierto? Pero siempre en contacto con la gente del Frente del Patrimonio y con otros. Entonces, lo que yo siempre pensé, incluso antes de pensar en ser candidato, era de qué forma nosotros, nuestra querida región de Magallanes y Antártica chilena y Punta Arenas como capital de esta, colocarla en el mundo, colocarla como capital, ¿no es cierto?, de la Patagonia, y también colocarla como puerta de entrada a la Antártica. Y esas tres cosas lo pensaba yo que va muy aparejado a un concepto que toca mucho las artes y las culturas, que tiene que ver con la incorporación de la economía naranja en nuestra región. Economía naranja, un concepto que los colombianos, ¿no es cierto?, incorporaron muy bien y que tiene que ver con el proceso de los talentos, de la industria creativa, que hay algunos que no les gusta y hay una discusión teórica muy fuerte entre los más críticos y los otros, pero una industria creativa que finalmente nos permita, por medio del talento, por medio de la creatividad y por medio, ¿no es cierto?, después de la promoción, difusión y acompañamiento de estos artistas, de estos creadores y creadoras, a que puedan patentar sus ideas y que esto pueda finalmente terminar convirtiéndose en la posibilidad de vivir de esto. Nosotros también, yo hago una fuerte crítica al asistencialismo que existe en el tema de la cultura. Tú lo conoces muy bien, Víctor, este tema de estar continuamente teniendo que vivir en función de los proyectos, si es que uno adjudica o no adjudica. Yo creo que hemos dejado de lado la cultura, y yo creo que hoy día, cuando tenemos tantos temas de salud mental aparejados, ¿no es cierto?, a la pandemia y a otros, lo que falta son espacios, lo que falta es cultura, lo que falta es esparcimiento, lo que falta es tener que hacer en esos tiempos de ocio, ¿no es cierto?, que más encima uno está encerrado. Y bueno, la tecnología también ayuda en eso. Y esta economía naranja, que además es el proyecto de tesis de un magíster que estoy haciendo en Gobierno y Gerencia Pública, tiene que ver con eso, con de qué forma instalamos esto en la región, porque creo que nuestra región tiene una potencialidad gigante en todo lo que comentábamos, ¿no es cierto? Escultura, pintura, música, diseño gráfico, diseño de videojuegos, programación, grandes eventos culturales, grandes eventos de convenciones, en el tema del deporte, en el tema de incluso diseño y vestuario. Y esto, mucha gente de repente me dice: oiga, pero usted igual es muy soñador. Yo le digo: no, esto no es soñador, yo no estoy mirando a los países nórdicos, yo estoy mirando a Colombia, con su industria, ¿no es cierto?, de la música y del cine. Estoy mirando a Uruguay, con su industria del software. Estoy mirando el distrito de la moda en Argentina, con el tema del diseño y vestuario. Estoy mirando a Nigeria, con la industria del cine que hizo el Nollywood, con muy bajo presupuesto partieron.
Estoy viendo México con el turismo patrimonial y también Perú con el turismo patrimonial. Y así un montón de ejemplos que no se escapan tanto a lo que es nuestro país. Guatemala con el tema de las locaciones para grandes industrias cinematográficas, ¿no es cierto?, en la selva que tienen. Entonces, cuando uno ve esto, Víctor, uno dice, es posible, se puede hacer. La pregunta es que para eso tienes que tener un municipio que trabaje en conjunto con una gobernación regional que se viene, que va a tener un presupuesto importante y que podamos ver de que es posible diversificar la matriz económica de la región y no solamente depender de salmonicultura, de turismo, de ganadería, de qué sé yo, otras cosas. Entonces, esto además es una industria sin chimenea, es una industria que ha demostrado, para los que les gustan los datos duros, de que ha doblado el Producto Interno Bruto en algunos países, ¿no es cierto? Y por ejemplo, Colombia hoy día compite de tú a tú el café con la industria creativa. Entonces, ¿podemos hacerlo? Podemos hacerlo. ¿Qué necesitamos para eso? Crear un ecosistema en donde finalmente escritores, junto con pintores, junto con músicos, con diseñadores de moda y los otros, se conozcan, compartan experiencia, empiecen a ver qué pueden hacer en conjunto, porque esto es una cadena, es igual que cualquier tema económico, ¿no es cierto? Acá se van encadenando cosas y eso finalmente genera un producto donde es un ganar-ganar. Gana el Estado, ¿no es cierto?, que invierte inteligentemente en un tema que es sostenible con el medio ambiente, invierte en juventud, invierte en adulto mayor, invierte en todo, porque el talento finalmente, Víctor, está presente en todos. La pregunta es que hay que tratar de ver cuáles son esos talentos y potenciarlos. Juan Pablo, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros esta mañana. Yo sé que tenemos un tiempo muy resumido, muy breve acá en la radio, en estas plataformas, pero de todas maneras dejaste planteado varios temas que me parecen a mí significativos. Se nota que hay un proyecto detrás que tú estás articulando de hace mucho tiempo, yo doy fe de eso, es así, que viene incluso con tu trabajo como estudiante, como académico también, y que también tú has tenido la posibilidad de plasmar algunas actividades de capacitación con la gente de la Cámara de Comercio de Detallistas. Juan Pablo, te quiero agradecer, muy amable, muy gentil por estar con nosotros esta mañana. Quedamos en contacto, Juan Pablo, y por cierto, vamos a tener que reprogramar, ¿no es cierto?, más adelante varias de estas ideas que hoy día alcanzamos a esbozar para poder compartirlo con más detalle, sobre todo el tema de la ley de patrimonio, Juan Pablo, que me imagino que en el caso que tú llegaras a estar ahí en la municipalidad, vas a seguir tratando de buscar la mejor solución para que este proyecto, ¿no es cierto?, y como decíamos inicialmente, no se convierta este remedio, se transforme en otra enfermedad más y terminemos quejándonos que pudimos haber hecho las cosas mejor, no lo hicimos y finalmente todo sea peor que como estábamos o como estamos ahora. Víctor, sí, agradecerte la invitación. Siempre tú, una persona comprometida históricamente con la cultura, me parece que eso no queda ninguna duda, ¿no es cierto? Agradecer a Polar siempre por los espacios que da también para que uno pueda contar estas ideas que de repente no son tan masivas, ojalá que fueran más masivas, y decirle a la gente que nos está mirando que efectivamente, como dice el programa, ojo con la cultura, creo que es un potencial inmenso en nuestra región y especialmente en nuestra ciudad. Gracias, Juan Pablo, gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Ojo con la Cultura de este sábado 10 de abril de año 2021. Primer programa de este mes de abril, el mes del libro y de la lectura. Chao, nos vemos.